Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla y en esta ocasión vamos a trabajar el concepto y vamos a realizar una primera aproximación a la pérdida ambigua. Este es un elemento muy importante para el trabajo con familiares de personas desaparecidas, particularmente porque nos aleja de la concepción de duelo tradicional, nos aleja de la forma de trabajo tanatológico de la pérdida ante cuando se enfrenta a la pérdida, la desaparición de un familiar. Y este es un elemento, es un tema que nos proporciona elementos valiosos para poder afrontar. Bueno, el concepto de pérdida ambigua es acuñado por la doctora Pauline Boss a partir de los trabajos que ella realiza con familiares de soldados que han desaparecido en la guerra. Y ella va dando un seguimiento a este proceso. Particularmente en nuestro país, el contexto es distinto. Hay que tener siempre presente el contexto, hay que tener siempre presente la situación que enfrenta la familia y a partir de ahí poder ir haciendo una aproximación. Es muy importante considerar que esto no es una receta. Estos son algunos elementos, algunas guías, algunos conceptos que nos van a permitir poder brindar atención y acompañamiento psicosocial a las familias, pero de ninguna manera son determinantes. Más bien lo que pretendemos aquí es abrir un espacio para la reflexión y para el desarrollo de elementos personales y técnicos que nos permitan un mejor acercamiento con las familias que enfrentan la desaparición de uno de sus miembros. Bueno, ¿cuáles son algunos de los fundamentos teóricos de esta concepción? Primeramente, uno de los conceptos es el estrés. Tenemos que tener muy claro que el estrés es una reacción fisiológica del organismo, ¿no? que activa ciertos mecanismos de defensa ante una situación amenazante. Activa mecanismos de defensa para poder responder, afrontar una situación que pudiera ser amenaza. Se liberan ciertas hormonas, se acelera la respiración, se retraen los vasos sanguíneos, ¿no? Es una respuesta natural, es necesaria para la supervivencia y hay que tener muy presente y mucho cuidado que cuando hay una exposición excesiva al estrés, cuando hay una respuesta excesiva de estrés, es cuando se da una sobrecarga de tensión en el organismo que repercute en la aparición y la generación de enfermedades, ¿no? Se han documentado, se ha visto en sobrevivientes de tortura un incremento muy significativo en los procesos de diabetes y las descompensaciones diabéticas, en el desarrollo de hipertensión, en los males cardíacos y en el desarrollo de dolor crónico. ¿Sí? Y entonces, esta sobrecarga de estrés, esta sobrecarga de tensión, esta sobrecarga de hormonas, esta hiperactivación por el estrés, como ya lo hablamos en la teoría del trauma y todo esto, pues impide el proceso de funcionamiento normal, afecta el proceso de equilibrio homeostático del cuerpo y genera un daño. La respuesta al estrés es la manera en la que el sujeto, de manera específica, afronta y se adapta a distintas situaciones. ¿Sí? Y entonces esta descarga biológica, esta reacción psicológica y conductual aparece como una respuesta cuando nos percibimos rebasados por un evento. Y bueno, la desaparición de un familiar es un evento que rebasa por mucho la capacidad de adaptación y las situaciones normales de la vida. Y esto ya lo podemos ver en las etapas psicosociales y psicoemocionales de las personas. Otro concepto importante es el afrontamiento, que tiene que ver con las estrategias, cómo tratamos las amenazas, cómo nos aproximamos y cómo manejamos las amenazas, ¿sí? Tiene que ver con las actividades, con los procesos de pensamiento, con los procesos conductuales, con las capacidades de adaptación afectiva
que ponemos en juego y que ponemos en marcha para poder preservar el organismo, para poder preservar la integridad física, ¿no? Para poder recuperar los estados de equilibrio y compensar, en dado caso, las limitaciones o las lesiones. Un elemento y un componente importante del afrontamiento es la capacidad de adaptación, ¿sí? Tiene que ver también con la forma como ante cualquier situación o problema podemos conseguir alguna situación de alivio. No sé, los procesos de relajación, los procesos de concentración mental, la regresión adaptativa al servicio del yo, ¿sí? Cómo podemos ir equilibrando los procesos de recompensa, de desgaste. Y finalmente también tiene que ver con poner en juego distintas conductas, distintos comportamientos y habilidades, capacidades que nos van permitiendo la resolución de problemas, de los problemas que se nos están planteando, ¿no? Cómo ponemos en juego las distintas técnicas, los distintos conocimientos, las experiencias que hemos adquirido para poder afrontar, para poder manejar la problemática que se nos plantea, ¿no? Y bueno, en función de eso, vamos a tener un mejor resultado y vamos a tener una mejor capacidad de adaptación, que es el siguiente concepto, ¿no? Para la pérdida ambigua, y uno de los conceptos importantes es la capacidad de adaptación, ¿no? ¿Cómo es que podemos cambiar nuestras formas de comportamiento, ¿no? ¿Cómo es que podemos estos hábitos que hemos ido desarrollando, transformarlos para poder enfrentar una situación de manera más funcional, en la que podemos realizar los acomodos pertinentes, ¿no? Ante las diversas circunstancias para salir lo mejor librados posibles? Finalmente, Darwin ya mencionó que la adaptación tiene que ver con la respuesta de los organismos para poder afrontar las amenazas de la subsistencia y poder salir avantes, ¿no? Y también, por ejemplo, entonces la adaptación nos remite a los hábitos adquiridos, las respuestas aprendidas y cómo es que éstas, al ser un mecanismo para la satisfacción de necesidades, podemos ir ajustándolas a las demandas del medio, a las demandas de las circunstancias y del contexto, para poder dar una mejor respuesta ante el medio. Otro concepto importante y que es muy útil y relevante para el trabajo con violaciones graves a derechos humanos, particularmente con la desaparición, tiene que ver con la resiliencia. A las familias, a las personas sobrevivientes, les hace mucho sentido el proceso de resiliencia, aunque es un concepto que requiere estudio y delimitación. ¿Por qué? Porque otorga y facilita niveles de esperanza, ¿no? Ya que la resiliencia nos remite a la capacidad para sobreponernos a situaciones o periodos de mucho dolor psicológico o emocional, ¿no? Y aquí tenemos dos componentes fundamentales de la resiliencia. La resistencia ante la destrucción, esto es, la capacidad de tolerar un evento que pueda poner en entredicho, que pueda ponernos en una situación sumamente difícil y de posible desintegración de la personalidad, ¿sí? Cómo poder protegernos ante situaciones sumamente difíciles y complejas. Y la otra es poder desarrollar un comportamiento orientado hacia la vida, un comportamiento positivo, un comportamiento hacia mejorar nuestra capacidad y nuestras condiciones de vida pese a circunstancias difíciles, ¿no? Y entonces la resiliencia tiene que ver con un conjunto de procesos sociales, de relación, de interacción, de cómo vamos desempeñando, realizando nuestro estilo de vida y de procesos intrapsíquicos, esto es, la relación que tenemos con nuestros propios pensamientos, la relación que tenemos con nuestras propias emociones y cómo podemos
orientar tanto nuestras relaciones sociales, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestros estados emocionales para ir construyendo un estilo y una forma de vida sana en un medio insano, en un medio difícil, en un medio que nos coloca en situaciones de vulnerabilidad. Trascender y afrontar este medio insano. ¿Por qué? Y entonces, como dijo Suárez y Ojeda, la resiliencia tiene que ver con la combinación de factores que permiten al ser humano afrontar, superar los problemas, adversidades de la vida y construir sobre ellos. Y esto es muy importante. Y nosotros pudimos ver, por ejemplo, podemos ver en las etapas, en la descripción de las etapas psicoemocionales de las familias, como cuando ellos hablan de la etapa de guerreros guía, ¿no? Ellos hablan de que ya iniciaron un proceso de resiliencia y cómo van construyendo sobre todo el proceso de búsqueda y sobre toda la pérdida que han enfrentado y sobre todo los procesos de revictimización que han enfrentado y van construyendo procesos colectivos y van construyendo los medios para ir fortaleciéndose unos a otros. Esto ya nos habla del desarrollo de habilidades y capacidades resilientes. Otro de los conceptos muy importantes dentro de la pérdida ambigua tiene que ver con el grupo social, ¿no? Nosotros entendemos un grupo social como un número determinado de personas que se encuentran en un contexto, ¿sí? Que tienen interacciones entre sí, que desempeñan distintos roles, el vocero, el que cumple las tareas, el que, ¿no? el que provee alimentos, el que es la interlocución, el que es el vocero, ¿no? Que se mantienen unidos a partir de vínculos psicosocioafectivos, que se mantienen unidos a partir de una tarea, que comparten sentimientos comunes y que tienen una orientación conjunta hacia el mundo. Y la familia es fundamental, el grupo familiar, ¿no? Nosotros entendemos que la familia es un grupo social primario en el que sus miembros se relacionan por vínculos de parentesco, papá, mamá, hermano, hijo, tío, ¿no? Donde se derivan ciertos roles y jerarquías, o sea, el hecho de que yo sea papá me implica desempeñar ciertas conductas, me da ciertas obligaciones y me proporciona ciertos privilegios, ¿no? Se hace posible dentro del grupo familiar la formación del ser humano mediante interacciones significativas. Esto es, todas las relaciones, las interacciones que se dan dentro del grupo familiar tienen el sentido de formar y de mejorar las condiciones de vida de los miembros, ¿no? Permiten el desarrollo de habilidades psicosociales, aprendemos a vincularnos con los otros, aprendemos a cumplir tareas, a asumir responsabilidades, a relacionarnos con el otro, a cumplir normas, a expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Para que los miembros de la familia puedan integrarse a la sociedad y entonces a partir de ahí encontrar los medios y los elementos para realizar nuestra existencia, para poder ser unos seres humanos lo más completos posibles. Esta es una conceptualización del grupo familiar. Bueno, ¿cuál es la relación que existe? Y esto es muy importante dentro de la concepción de pérdida ambigua entre la resiliencia y el estrés. La ambigüedad puede ser un gran generador de estrés. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, tendemos a construir patrones de estabilidad. Tendemos a construir certezas, a buscar certezas en nuestra propia vida. Y cuando nosotros no podemos encontrar, asumir y definir la certeza sobre algo, tener todos los pelos de la burra en la mano sobre algo, eso lo percibimos, lo vivimos como una amenaza y nos genera estrés. Y entonces, ante la desaparición de un familiar, la resiliencia significa desarrollar una amplia tolerancia a no saber cuál es su destino. Ser resiliente ante la desaparición de un familiar implica poder tolerar
el no saber dónde está. Eso no quiere decir que dejemos de buscar. Eso no quiere decir que las familias vayan a dejar de buscar. Quiere decir que puedo manejar y poder construir un estilo de vida más o menos sano ante el no saber. Obviamente, el ejercicio de la resiliencia requiere voluntad. Esto es, la persona debe querer desarrollar y fortalecerse a sí misma para poder estar mejor, para poder buscar, para poder relacionarse y mantener los vínculos con su familia, para poder tener relaciones con otros familiares que están buscando y para poder tener una interlocución con las autoridades. Bueno, y entonces a todo esto, ¿qué sería la pérdida ambigua? La pérdida ambigua tiene que ver con la ausencia de una persona que no tiene verificación, que no sabemos dónde está, que no sabemos qué pasó con ella, que no conocemos las circunstancias en las que desapareció o los desaparecieron. Y por tanto, esto nos imposibilita hacer un cierre de esta pérdida, ¿no? Porque no sabemos. ¿Por qué la pérdida ambigua es uno de los procesos más difíciles? Porque justamente ante esta necesidad y tendencia de buscar certezas, ante la pérdida ambigua, ante la desaparición, queda abierta la interrogante permanentemente, o por lo menos hasta que no hay un hallazgo, hasta que no se encuentra el familiar, ya sea en vida o en muerte, ¿sí? Queda un hueco. Y entonces se va generando una situación traumática continua durante los años. ¿Mm? Incluso se ha documentado, por ejemplo, que lo traumático de las violaciones graves a derechos humanos, entiéndase tortura, entiéndase desaparición, entiéndase desplazamiento, se transmite generacionalmente, ¿sí? Y se van observando efectos traumáticos en los hijos, en los nietos de las víctimas. ¿Cuáles son los tipos, según vos, de pérdida ambigua? Primera, tipo 1, ausencia física con presencia psicológica. Esto es, no está el cuerpo, no está la persona, pero se mantiene el recuerdo, se mantiene la idea y la relación y el vínculo con la persona que no está. Y la pérdida ambigua tipo 2, la ausencia psicológica con presencia física. Cuando está el cuerpo de la persona, pero no está su psique, no está su alma. Una persona con Alzheimer, una persona con muerte cerebral, una persona con adicciones, una persona deprimida. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias en relación con la pérdida? Y esto es muy importante porque aquí es donde tenemos que diferenciar la forma de acercarnos para poder brindar atención y acompañamiento a las familias y no aproximarnos y no querer manejarlo como si fuera un proceso de duelo. Cuando hay una muerte, cuando la pérdida es por muerte, hay una constancia física oficial, ¿sí? Hay una identificación plena y están los restos de la persona y se pueden iniciar los ritos sociales y los ritos personales para despedirse de la persona. Uh-huh. Se puede honrar, se pueden disponer los restos, ¿sí? Se inicia el proceso comunitario de cierre, se vive el luto. Uh-huh. La comunidad reconoce la muerte, ¿sí? Y se rinde un homenaje a esta. En la pérdida ambigua no hay verificación. No podemos tratarlo como una muerte, porque no tenemos la certeza de esta. Y entonces es casi imposible y absurdo solicitar que se hagan procesos de duelo. Hay una pérdida, efectivamente, pero el duelo tradicional y el rito para el cierre de la pérdida, pues va a ser casi imposible para las familias, ya que no hay una certeza del paradero
no se tiene, no se tienen los restos, no se tiene a la persona con vida o sin vida, y no se puede iniciar el proceso de cierre. Ujú. No hay un rito comunitario, una validación comunitaria de la pérdida, y no hay un lugar simbólico para honrar la vida. Ujú. No hay un soporte legal para el cambio de estatus jurídico y para el cambio de los roles sociales. Porque un rol social incluso es estar vivo y otro rol social es estar muerto, ya no estoy. Pero ante la desaparición hay un limbo, hay un espacio vacío. Y eso genera la ambigüedad y eso genera el estrés y la angustia. Y entonces se pueden presentar síntomas traumáticos, particularmente ante la reacción de la autoridad, particularmente ante los procesos de revictimización y los soportes comunitarios. Pero también si se quieren forzar los procesos de duelo, se puede, además de revictimizar, generar procesos de duelo complicado, porque estos devienen del contexto social que está ocurriendo. Estos devienen de la respuesta institucional que se recibe y no de las deficiencias personales. Por ejemplo, algo muy importante es diferenciar con mucha claridad la pérdida ambigua y el trastorno por estrés postraumático, ¿no? En ambos casos se pueden presentar síntomas depresivos, se pueden presentar síntomas de ansiedad, de angustia, como lo podemos observar en las etapas psicosociales y psicoemocionales y en el estudio que se ha publicado sobre las mismas. Se observa culpa, se puede bloqueo emocional o entumecimiento, ¿sí? Puede haber pensamientos recurrentes, intrusivos, recuerdos y reexperimentaciones, ¿no? Sueños angustiantes. O sea, puede haber en ambos casos síntomas de trauma. ¿Cuál es la diferencia? El trastorno por estrés postraumático es un desorden individual, que tiene una definición y una delimitación muy clara a nivel de la psicopatología psiquiátrica. Es diagnosticado y tratado individualmente y el objetivo es que el paciente regrese al estado de salud, al estado de equilibrio. Mientras que la pérdida ambigua es un desorden relacional. Tiene que ver con el proceso del vínculo y la ausencia del ser querido. Y esta ausencia no es fortuita, esta ausencia no deviene del proceso de desarrollo del sujeto. Por lo tanto, los síntomas no tienen que ver con el proceso de desarrollo natural o psicopatológico. Fueron generados en el contexto. Y entonces, uno de los objetivos primarios cuando trabajamos con las personas que están enfrentando una pérdida ambigua es poder resistir la ausencia, desarrollar habilidades resilientes para vivir con el no saber, para vivir con la ambigüedad, ¿sí? Y poder generar procesos de afrontamiento y de adaptación lo más funcionales posibles. Poder disminuir las cantidades de estrés para no generar una enfermedad crónica y poder continuar con el proceso de búsqueda hasta encontrar al familiar. ¿Cuáles son las diferencias entre la pérdida ambigua y el duelo complicado? La pérdida ambigua es de por sí una pérdida complicada. Pero las manifestaciones psicoemocionales de la pérdida ambigua no son responsabilidad de la persona, no son una enfermedad mental de la persona, ¿sí? Porque la desaparición, la tortura y el desplazamiento ocurrieron en un contexto histórico político. Con la pérdida ambigua, el dolor crónico y persistente es una reacción normal ante el contexto de violencia estructural que se está enfrentando. La fuente del malestar es el contexto y no la predisposición personal. Por lo tanto, la pérdida ambigua
tiene una vinculación directa con un duelo complicado. ¿Sí? La pérdida ambigua conduce al duelo complicado, pero no es un proceso de enfermedad mental de la persona. Y aquí es muy importante, por ejemplo, tener claridad entre pérdida ambigua y ambivalencia, y son conceptos muy vinculados, ¿no? Se relacionan uno con otro. Ambivalencia significa emociones en conflicto, y pérdida ambigua significa una situación de pérdida que es confusa y que no se logra entender. Obviamente la pérdida confusa detona emociones en conflicto, ¿sí? Debido a que la ambigüedad en que ocurre la pérdida genera los procesos de confusión. Y entonces, por ejemplo, se tiene un conflicto interno muy profundo, y un conflicto en las familias y un conflicto en las comunidades. ¿Por qué? Porque se tiene un profundo sentimiento de amor hacia el familiar, pero también profundos sentimientos de odio hacia los perpetradores, hacia quien perpetró la desaparición, pero también hacia la autoridad que no responde, ¿no? Y entonces se va generando eso, ¿no? Se tiene esperanza, pero también llega un momento en el que se pueden desear los restos, y esto genera un conflicto. Ya muchas personas quieren descansar de este profundo dolor que enfrentan, ¿sí? Desean que su familiar esté vivo, esperan que esté vivo, pero también hay momentos en los que en el alma aparece el deseo de descansar. Y eso genera culpa y eso genera ansiedad. Y entonces es fundamental poder hablar y poder reconocer estos elementos, y vamos a hablar más adelante y en otro momento del manejo de la pérdida ambigua, pero entender que no es malo esperar, ¿no? No soy una mala persona por desear descansar, porque también soy un ser humano que estoy enfrentando una situación completamente anormal. Y entonces, ¿cómo podemos normalizar los sentimientos sin que generen impactos negativos? Y entender que pueden coexistir dos procesos emocionales juntos. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones que podemos observar ante la pérdida ambigua? Por ejemplo, impactos sociocomunitarios, ¿sí? La ruptura de los procesos de interacción a partir del proceso de la desaparición. Se genera un estigma, ¿no? Y entonces se van generando rupturas en las comunidades, rupturas en las vecindades, ¿sí? Por la implantación de la desconfianza y del terror. Claro, porque la desaparición no solo genera un daño directo a la familia, también envía un mensaje de terror y de control social, que ya lo vimos en la perspectiva psicosocial. Los altos niveles de estrés, de desesperación, de irritabilidad, generan violencia familiar al interior de la familia y también en los espacios sociales, vandalismo. Obviamente se rompen los ritos y las celebraciones por la capacidad de disfrutar la vida. ¿Cómo voy a disfrutar la vida si yo no sé si mi hijo, si mi hermano, si mi padre, si mi esposo, si mi esposa están pudiendo disfrutar la vida? Y entonces, ¿cómo voy a poder disfrutar un cumpleaños, una Navidad, una boda, ¿no? Se rompe el orden y finalmente los ritos nos dan un sentido de ciclo en la vida, ¿no? Y esto se fractura. Y obviamente, bueno, se instaura la desconfianza y el enojo, ¿no? El miedo. También podemos observar impactos familiares, por ejemplo, conflicto, se aíslan las familias de las comunidades. Uno, la familia por la situación de la desaparición, por los sentimientos de desconfianza, de irritabilidad. Puede en ocasiones haber vergüenza, pero también los grupos comunitarios pueden segregar a la familia por estigma. El funcionamiento familiar al interior se ve fracturado, ¿no? Hay familiares que están en favor de la búsqueda y hasta encontrarlos, y hay otros que ya no quieren buscar y que quieren olvidarse por cansancio, por miedo, por desesperanza, ¿no? Pero además
en muchísimos grupos familiares se orienta y se enfoca toda la vida de la familia hacia la búsqueda y se pierden otras funciones, la función educativa, la función de soporte, la función de alimentación, ¿sí? Se genera confusión para tomar decisiones, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, ¿sí? A qué se le debe de dar prioridad. Uh-huh. Obviamente el duelo queda congelado y suspendido, ¿sí? Se genera un proceso de limbo, como ya mencioné. Se pueden bloquear los procesos de afrontamiento y entonces cuando la familia enfrente situaciones de dilema en las que tengan que tomar decisiones de enfermedad, de rupturas, se pierde la flexibilidad para reaccionar. Obviamente se instaura, se implementa, ¿no? Al interior del grupo familiar y la comunidad la impotencia y la desesperanza en el futuro y obviamente la desconfianza. E individualmente podemos esperar manifestaciones traumáticas, altos índices, como ya lo vimos en las etapas, está documentado, altos índices de ansiedad, de angustia, de desesperanza, de irritabilidad, alteraciones en el sueño, síntomas físicos, descompensación de la hipertensión o desarrollo de hipertensión por el estrés, males cardíacos, ¿sí? Un componente muy importante es la desesperanza, la pérdida de confianza en el futuro, la ambigüedad, ¿no? El no saber. Y obviamente se pueden generar procesos de adicciones o de desadaptación, de incapacidad para trabajar, incapacidad para responder a las situaciones cotidianas de la vida, la dependencia a medicamentos, a drogas, a alcohol, como un síntoma traumático. Bueno, muchas gracias. Esta es una primera aproximación a la concepción de pérdida ambigua y su importancia para el trabajo en familiares con personas desaparecidas.